por la lesión, los sujetos comienzan con un ciclo de apertura ocular. Este ciclo de apertura ocular habitualmente se presenta en ausencia de evidencia de contacto con el entorno a sí mismo. Esa situación es la que conocemos como un estado vegetativo. Un grupo de estos sujetos evoluciona positivamente y empieza a plantear, a mostrar algunas conductas que son inequívocas de conciencia, y por lo tanto hablamos de una conducta voluntaria que más adelante me voy a contradecir porque hoy día se ha redefinido, y en este caso, en el estado de mínima respuesta, existe evidencia inequívoca, aunque puede ser fluctuante, de contacto con el entorno en sí mismo. Y luego, estos sujetos, en el caso de tener una evolución positiva, siguen avanzando hacia, o progresando hacia una discapacidad severa, moderada, o una recuperación donde los sujetos pueden recuperar gran parte de las dimensiones de funcionamiento de su vida. En general, hablamos de que para alcanzar un nivel consciente y vigil, necesitamos tener un alto nivel de contenido de conciencia y un alto nivel de conciencia. En español, en general, no hacemos mucho esta distinción, pero en otro lenguaje hablamos del wakefulness como este nivel de conciencia, y el awareness como este contenido, ¿no es cierto? Aquello que estamos pensando, que nuestras ideas, parte del lenguaje. En general nos movemos con un máximo, en nuestra vigilia nos movemos con un máximo de contenido y de nivel de conciencia. En algunas situaciones, como en el estado vegetativo, se produce una disociación, donde el sujeto tiene un nivel máximo de conciencia, o sea, está despierto, está vigil, con los ojos abiertos, sin embargo, presenta una carencia de contenido, o de evidencia que pueda mostrar ese contenido. Recientemente se ha sugerido cambiar el nombre de estado vegetativo persistente por el de estado vegetativo crónico, o mejor aún, como el de síndrome de vigilia sin respuesta. Básicamente porque el concepto de estado vegetativo da lugar a una serie de malinterpretaciones. Desde otro punto de vista, uno puede clasificar a estos sujetos desde su función cognitiva o desde su función motora, y lo que podemos observar, es que en estos casos, cuando el sujeto logra tener una comunicación efectiva, es cuando hablamos de que este sujeto progresó a una discapacidad severa. Pero los desórdenes severo de conciencia en general se van a clasificar por una reducción importante de la función cognitiva y de la función motora. A diferencia de otros síndromes en que la función cognitiva está conservada, por ejemplo, el síndrome de enclaustramiento, que es una lesión que afecta a las vías motoras descendentes, la función motora está muy descendida, pero la función cognitiva está relativamente preservada. Pese a ser una condición poco frecuente y tener una baja incidencia, los desórdenes severo de conciencia tienen un alto impacto en nuestra sociedad. Pues de hecho, ustedes pueden ver con cierta frecuencia en las noticias, no sé, o en las noticias en los distintos medios de comunicación, cómo aparece cada cierto tiempo en algunas informaciones como esta: quedó en estado vegetal por tal cosa, después de una cirugía. Incluso ha sido, esta condición ha sido llevada al cine varias veces en películas clásicas, dando origen a distintas historias que se basan en lo que le ocurre a estas personas con desórdenes severo de conciencia. Lamentablemente, es bastante menos glamorosa la situación. Las personas permanecen con estos desórdenes severos de conciencia durante mucho tiempo. La posibilidad de revertir el estado es muy baja. De hecho, la mejor estimación es un 5%, relacionado principalmente a lesiones traumáticas, y menos del 0,5% a aquellas lesiones que son anóxicas. Y peor aún, tenemos cerca de un 40% de error diagnóstico, básicamente porque el diagnóstico se confirma basado en la ausencia de evidencia. Por lo tanto, eso aumenta nuestra posibilidad de equivocarnos. Existe una serie de malas interpretaciones, ¿no es cierto? La gente considera que esto es una enfermedad una condición tan severa que incluso la mayoría de ellos preferirían morir antes de estar en una condición como esta. Bueno, también en nuestro medio local se ha llevado a la teleserie, ¿no es cierto? Pero, como decía, en esta teleserie que dieron hace unos años atrás, en que la persona recuperaba la conciencia de un día para otro, eso es altamente improbable. Las veces que ocurre, las personas
quedan con una discapacidad severa, la cual los sigue acompañando por el resto de sus vidas. Pero ¿qué sabemos nosotros en nuestro país? Nosotros recientemente empezamos a hacer un trabajo financiado por la Superintendencia de Seguridad Social, donde describimos más o menos, basado en los registros que tiene la clínica Los Coigos, una clínica que se dedica a la rehabilitación neurológica de pacientes con condiciones severas. Hemos visto que en realidad no hay una edad o sea, donde haya un aumento de la frecuencia de esta condición. En general es bastante simétrica a lo largo de los distintos decenios de la vida. En general afecta a más hombres que a mujeres. Y el diagnóstico posterior a la lesión encefálica es principalmente de estado vegetativo o síndrome de vigilia sin respuesta. Y la etiología principalmente es el traumatismo encefalocraniano, lo cual de cierta forma es positivo porque el traumatismo encefalocraniano tiene un mejor pronóstico que las lesiones producidas por hipoxias como aquellas posterior a un paro cardiorrespiratorio o a un accidente cerebrovascular. Y cuando uno mira los mecanismos de lesión, fíjense que las principales causas son aquellas relacionadas con lesiones automovilísticas, o sea, o atropellos en la vía pública o colisiones, cerca del 60% de las causas, lo cual también en cierta medida es positivo porque hay un margen muy amplio para avanzar en la prevención de esta condición. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría una vez hecha esta introducción acerca de la condición? Lo que hoy día vamos a discutir es cuáles son los mecanismos neurofisiológicos que dan cuenta de los desórdenes severos de conciencia, y después cómo el estudio de variables neurofisiológicas permite reducir el error diagnóstico y nos permite detectar habilidades cognitivas encubiertas. Entonces, primero partamos con los mecanismos. En general, frente a una gran variabilidad de lesiones de la corteza cerebral o de estructuras subcorticales, se ha podido determinar que un factor común que tienen las personas con desórdenes severos de conciencia es la lesión de los núcleos mediales del tálamo. Estos núcleos mediales inespecíficos, a diferencia de los núcleos específicos que habitualmente conocemos mejor, proyectan de manera distribuida a lo largo de toda la corteza cerebral, y principalmente un grupo de núcleos mediales del tálamo proyectan principalmente a la corteza prefrontal. Estos núcleos que están aquí demarcados con distintos colores, se ha observado que la magnitud de la lesión de estos núcleos se correlaciona con el grado de discapacidad que sufren las personas después de la disjuria cerebral. Entonces, cuando la lesión es más bien acotada y afecta a un número reducido, a un área reducida de los núcleos del tálamo medial, la discapacidad es severa, pero si esta lesión es moderada, pero si esta área empieza a aumentar, se produce una discapacidad. Este aumento del área de lesión se relaciona con estados más severos de discapacidad. Y cuando la lesión aborda gran parte de las regiones mediales talámicas, los sujetos permanecen en un estado vegetativo permanente. Una de las explicaciones que trata de organizar esta información es la hipótesis del mesocircuito planteada por Nicholas Schiff, que plantea que la lesión del tálamo central, dada su conectividad no solamente con la corteza frontal y otras regiones de la corteza cerebral, sino también principalmente con el estriado, afectaría de manera importante la posibilidad de excitar a las neuronas espinosas medianas. Y por lo tanto, esta reducción de la excitabilidad haría imposible activar el circuito del globo pálido interno con el tálamo central y la corteza prefrontal. Estas neuronas estriatales son muy dependientes de otras estructuras para aumentar su excitabilidad, para aumentar su nivel de despolarización y así entonces activar este circuito. Por lo tanto, la pérdida de este drive excitatorio produciría una suerte de apagón entre las distintas estructuras prefrontales. Ahora, ¿por qué este modelo es interesante? Porque se ha podido también poner a prueba. Y existen, por ejemplo, algunos fármacos como el Zolpidem que se utiliza en las personas con desórdenes severos de conciencia, que ustedes pueden observar cómo existe un aumento del metabolismo, principalmente en las regiones prefrontales una vez que está activado, una vez que se entrega. ¿Verdad? Y algo similar ocurre cuando se estimula el tálamo central por medio de estimulación cerebral profunda,
donde las personas que están en esta condición, este ejemplo de un sujeto, aumenta cuando está con el estimulador encendido versus cuando está en apagado, en azul y blanco. Ustedes pueden observar que a través de distintas mediciones conductuales, que involucran aspectos motores, aspectos de alimentación o incluso de lenguaje, mejora la capacidad de los sujetos de interactuar con el entorno cuando se estimula el tálamo medial, y por lo tanto se asume que se estimula el circuito tálamo córtico estriatal. Bueno, pero un desafío importante que tenemos hoy es cómo determinar la condición clínica de las personas con desórdenes severos de conciencia y cómo entonces reducir este error diagnóstico. Y el año 2018, yo lo recomiendo sobre todo a aquellos que tienen algún contacto clínico, aunque sea ocasional, con estos pacientes, revisar la guía clínica en las recomendaciones clínicas del año 2018. Son 18 recomendaciones clínicas, pero orientan bastante en el manejo de estos pacientes, sobre todo en el manejo de largo plazo y en el manejo con las familias. Hoy día el estándar, el gold standard de la evaluación de los pacientes es una evaluación clínica conductual. Se llama la escala de recuperación del coma. Es un nombre antiguo para lo que hoy día sabemos, y conocida como Coma Recovery Scale, que utiliza la evaluación de distintas dimensiones sensoriales y motoras para explorar la interacción que tiene el sujeto con el entorno. En general tenemos una serie de elementos de la escala que nos permiten determinar que cuando están presentes, este sujeto no se encuentra en un estado vegetativo, sino que se encuentra en un estado de mínima conciencia. A diferencia de otras escalas, aquí no existe un puntaje de corte. El puntaje nos sirve básicamente para tener un puntaje de la progresión de este sujeto o del empeoramiento de la condición, pero lo que denota que el sujeto esté en una condición de estado vegetativo, de estado de mínima respuesta, es principalmente la presencia de ciertas conductas. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí en la primera parte, el primer círculo en rojo, un movimiento consistente a la orden. Un sujeto que de manera consistente responde a órdenes es un sujeto que no puede ser clasificado como estado vegetativo, pero sí como estado de mínima conciencia. También hay algunas de estas conductas reflejan respuestas que son más bien automáticas, y otras que son más bien, o que requieren de un esfuerzo consciente y controlado por parte de los pacientes. Entonces ahora se ha hecho una división últimamente y se habla de sujetos en estado de mínima conciencia menos y estado de mínima conciencia más, justamente haciendo esta diferencia entre las conductas que son automáticas, por ejemplo, la orientación visual hacia un objeto relevante en el entorno, o la respuesta a una orden, como por ejemplo levantar la mano. Y también existen algunos marcadores en la escala que nos permiten determinar cuándo el sujeto emerge de un estado de mínima conciencia a un estado de discapacidad severa, y como les conté anteriormente, esto es cuando establece una comunicación funcional, independiente de la modalidad que ésta tenga. Puede ser a través de símbolo, a través de interfaces cerebro-máquina o de forma hablada. Esta nueva, el hacer énfasis en esta diferencia en las capacidades de los sujetos de seguir instrucciones de manera voluntaria o más bien de forma automática, ha hecho que el año 2018 se proponga una reclasificación que básicamente mezcla o propone la mezcla de evidencia conductual, como esta escala que le estoy mostrando, y también otras fuentes de evidencia como el estudio de imágenes funcionales o estudios neurofisiológicos. Básicamente lo que se trata de abordar es que ninguna por sí sola es suficiente, y es necesario entonces detectar funciones que estén corticalmente mediadas para determinar un estatus funcional más alto y entonces probar intervenciones terapéuticas diferentes con un grupo de estos sujetos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos contribuir a mejorar la oportunidad terapéutica en este grupo de pacientes desde nuestra disciplina? Bueno, el año 2006 hubo una revolución en el estudio de los sujetos con desórdenes severos de conciencia, cuando Adrian Owen terminó de elaborar una idea que ya venía 10 años desarrollándose, y decide o publica su trabajo donde los sujetos en estado vegetativo
eran puestos bajo el estudio de imágenes de resonancia magnética funcional, y entonces los sujetos eran capaces de responder a preguntas simples que se les hacían. Esta capacidad de responder a preguntas simples fue inicialmente muy criticada, porque se mencionaba que estas respuestas eran más bien automáticas. O sea, estábamos hablando un poco de este mismo problema que ocurre con la escala conductual, ¿no es cierto? Que hay respuestas que pueden ser automáticamente gatilladas incluso y observadas en las imágenes funcionales. Sin embargo, rápidamente las críticas cesaron, realmente el estudio metodológicamente estaba bien montado, estos sujetos eran capaces de sostener la respuesta durante 30 segundos, incluso más tiempo, y básicamente lo que se les pedía era que respondieran de manera dicotómica, sí o no, imaginándose que estaban jugando tenis o que estaban caminando dentro de su casa. Y eso, en un grupo de sujetos en estado vegetativo, mostraba una activación diferenciada entre regiones parietales y regiones premotoras. Y la lógica era que a medida que el sujeto tuviera conservado distintos aspectos perceptuales, sensoriales primero, después perceptuales, después cognitivos relacionados con el lenguaje, iba a ser capaz de expresar conductas voluntarias. Estos trabajos después se realizaron en una cohorte de pacientes mucho mayor, y nos dio luces importantes en algo que ya más bien sabíamos, ¿cierto? Que es que en realidad los sujetos, no es que los sujetos con desórdenes severos de conciencia estén enclaustrados dentro de ellos y tengan una serie de habilidades cognitivas, sino que hay un grupo muy reducido de pacientes, alrededor del 10%, que están diagnosticados con un desorden severo de conciencia, pero que en realidad sí tienen la capacidad de manera voluntaria de modular su actividad cerebral en respuesta a ciertas comandos o instrucciones. Y por lo tanto, hoy día las guías clínicas recomiendan incorporar, o sea, cuando existen dudas, una vez que se realiza la evaluación clínica con la Coma Recovery Scale, y existen dudas por parte del equipo de rehabilitación, se propone incluir como de una forma complementaria la evaluación de distintos marcadores neurofisiológicos para poder contribuir a esclarecer el diagnóstico. Bueno, pero si bien ahora ya es viable, incluso en los países más desarrollados es muy caro hacer estudios de imágenes funcionales. Entonces, por ejemplo, en este trabajo desarrollado por Adrian Owen en la Universidad de Cambridge, él decía que ponían al sujeto una vez, el sujeto salía, le decían a la familia, oye, miren, le tenemos una buena noticia, su paciente en realidad no está en estado vegetativo, está nos puede responder instrucciones. Está conectado con el entorno. Y la familia decía, bueno, ya, entonces ¿ahora qué hacemos? Bueno, en realidad ahora no sabemos qué hacer, porque no podemos meterlo de nuevo al resonador, pese a que el resonador está ahí, es de un alto costo usarlo. Así que eso abrió un nuevo problema, que es que primero el problema de cómo detectarlo. Y después, bueno, una vez que detectamos que estos sujetos tienen una conexión mayor a la que conductualmente pueden demostrar, ¿cómo lo hacemos para mejorar la comunicación con ellos? Entonces, el primer problema era tratar de usar herramientas que nos permitan estudiar la actividad cerebral, pero que fueran mucho más accesibles a los equipos de salud. Y la herramienta de elección es la electroencefalografía, que es bastante accesible, es un dispositivo de fácil uso. Y las primeras aproximaciones que se usaron eran buscar algunos marcadores neurofisiológicos, principalmente aquellos relacionados con los potenciales relacionados a eventos. Para los que no están tan familiarizados, los potenciales relacionados a eventos o los potenciales evocados, dependiendo de lo que uno esté estudiando, se analizan luego de presentar varias veces un estímulo, repetidamente, estímulos de distinto tipo a las personas, y después esta actividad eléctrica, se registra la actividad eléctrica a través de sensores que están sobre el cuero cabelludo, y esta actividad eléctrica después se promedia en relación a cada una de las veces que se presentaron estos estímulos. Y por lo tanto, lo que uno puede ver es que la señal de interés sobresale sobre el ruido que tiene la adquisición de la actividad eléctrica cerebral con esta promediación. Entonces, inicialmente lo que teníamos era trabajos que mostraban qué le pasaba a los pacientes con desórdenes severos de conciencia cuando les presentábamos distintos tipos de estímulos. Y podíamos ver aquí
que en realidad había una gran variabilidad en la respuesta. Por ejemplo, aquí le estoy mostrando un paciente, el paciente A, que aquí donde está esta línea vertical, es el momento en que se le presenta el estímulo, y uno puede observar que en realidad no hay mucha diferencia entre lo que pasaba antes y lo que pasaba después, a través de distintos electrodos frontales, centrales y parietales. Pero sin embargo, habían otros pacientes que, frente a la misma tarea, presentaban potenciales o presentaban modulaciones de la actividad eléctrica que eran mucho mayores, y que por lo tanto, con distintas técnicas estadísticas, uno podría decir que había una respuesta diferenciada. Lo mismo pasaba cuando le presentábamos estímulos de diferente complejidad. Estos son, de nuevo, 3 electrodos diferentes, frontales, centrales y parietales, y la respuesta que tenía un grupo de pacientes frente a estímulos de baja complejidad y estímulos de alta complejidad. Entonces, esta información inicial nos llevó a conocer que efectivamente habían sujetos con desórdenes severos de conciencia que no tenían respuesta, como el caso del paciente A que les muestro acá, que en ese momento no tenían respuesta porque el concepto de variabilidad a lo largo del día y a lo largo de los días es un concepto importante en el estudio de los desórdenes severos de conciencia. Y había otros sujetos que sí la tenían, y que también estas respuestas podían ser distintas dependiendo del estímulo que uno le presentaba. Pero sí, todo era difícil de concluir. Bueno, este sujeto que respondió a un estímulo simple y uno que respondió a un estímulo complejo, ¿significa que está conectado con el entorno? ¿O no significa simplemente que está respondiendo? Eso es difícil todavía de determinar. Entonces, si ahora uno hace un reframe de esta información y lo pone bajo algunos conceptos derivados de la teoría del código predictivo, uno puede acercarse un poco mejor a qué significan estos cambios en la amplitud de la señal eléctrica en respuesta a ciertos estímulos. Entonces, hoy día entendemos que los potenciales relacionados a eventos, por ejemplo, en este caso aquellos tempranos, surgen de la interacción entre la entrada de la información sensorial y las expectativas que tenga el sujeto, las predicciones que el sujeto puede hacer en torno a esa información que está haciendo, que él espera detectar en sus receptores sensoriales. Entonces, en general, si el estímulo no es diferente, o sea, si mi expectativa calza con aquello que yo espero que ocurra con la información sensorial entrante, voy a poder observar los potenciales evocados característicos, temprano, entre los 100 y los 200 milisegundos. Sin embargo, si el estímulo que yo detecto en mis receptores sensoriales y en las primeras etapas del procesamiento sensorial es diferente a aquel que yo esperaba en base a una predicción, entonces tengo una representación neural distinta, indexada por otros potenciales relacionados a eventos que son más tardíos, y entre ellos el más conocido, el P300. Y a estos les llamamos errores de predicción, que son el mismatch entre la información que es sensorial entrante y aquella que yo predecía que iba a ocurrir. Bajo este marco conceptual necesitamos ciertas funciones superiores que nos permitan justamente, o que están detrás de la modulación de esta información neural. Entonces, primero necesitamos requerimientos atencionales para extraer la información relevante a la tarea, y de esta forma entonces poder generar expectativas. También necesitamos la información previa, y necesitamos memoria de trabajo para poder sostener esta información previa en línea con la ejecución de la tarea. Ahora, usando los conceptos correspondientes, bajo el modelo predictivo, la inferencia bayesiana es clave y es aquellas inferencias que hacemos basadas en experiencias previas. Y esta inferencia bayesiana estaría implementada a distintos niveles, a sus niveles sucesivos jerárquicos de procesamiento de la información neural. Bajo este modelo también la atención es una propiedad emergente que surge a través de un incremento en la precisión de la inferencia bayesiana. Y estas se van ajustando dependiendo del contexto que estamos realizando la tarea. Y la mantención de estas expectativas y las predicciones, ajustadas por la información sensorial que está disponible en ese momento, deben estar sostenidas en línea a través de procesos de memoria de trabajo. Por lo tanto, los errores de predicción no solamente ocurren a un alto nivel cognitivo, sino que distintos niveles de procesamiento, de los primarios hasta los terciarios, secundarios y terciarios, si es que podríamos ponerle un orden de ese tipo,
dependen de estas interacciones entre las predicciones y expectativas con la información sensorial que está entrando. Por lo tanto, yo podría ahora interpretar estos distintos potenciales como potenciales que ocurren una vez que ciertos procesos cognitivos han sido enganchados. Entonces, aquellos potenciales más tardíos, por ejemplo, como el potencial P300B, requiere de que el sujeto sostenga la atención de manera sostenida en el tiempo, requiere de memoria de trabajo para mantener la información en línea y requiere de la generación de predicciones, las cuales pueden ser manipuladas en una tarea específica. En tanto, otros potenciales relacionados a eventos, como el mismatch negativity, el cual estaría relacionado con un nivel jerárquico más bajo, podría ser gatillado de manera automática y no necesariamente requiere de un proceso consciente o requiere de atención o de memoria de trabajo. De hecho, potenciales como un mismatch pueden ser capturados en sujetos que están bajo anestesia o que están durmiendo. Con este modelo en mente, entonces se exploran o podemos explorar estos potenciales relacionados a eventos y pueden mirar qué ocurre con pacientes en distintas condiciones. Entonces ustedes pueden ver los sujetos control como presentan un potencial P300B de gran amplitud, el cual está relacionado con estas propiedades cognitivas que les mencionaba, y cómo los sujetos en estado vegetativo no presentan estos potenciales. Sin embargo, sujetos con desórdenes severo de conciencia, como ustedes pueden ver aquí, sí presentan potenciales más tempranos como el mismatch negativity, lo que ha llevado a concluir que muchos de estos sujetos presentan potenciales tempranos relacionados a etapas jerárquicas más bajas de procesamiento sensorial, mientras que aquellas más altas, dependientes de funciones cognitivas, están ausentes. Por lo tanto, la pregunta que surge es, ¿qué pasa si yo detecto un potencial P3B en un paciente que está diagnosticado con un estado vegetativo? Y hoy día existe un cierto consenso en que estos potenciales, cuando están presentes, potenciales tardíos, cuando están presentes en sujetos con desórdenes severos de conciencia, son un signo de que este sujeto está implementando funciones cognitivas de alto orden, que le permiten justamente generar estos errores de predicción. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es testear cómo un aumento en la modulación en determinadas ventanas espaciotemporales de los componentes espectrales relacionados con estos potenciales relacionados a eventos, principalmente en banda delta y teta, permite disectar distintos grupos de sujetos con desórdenes severo de conciencia. De nuevo, para aquellos que no están tan familiarizados, cuando uno toma un potencial relacionado a eventos, como estos que ya he descrito, y uno explora ahora sus componentes espectrales, uno puede ver que este potencial relacionado a eventos está altamente correlacionado o depende de la modulación en fase y poder de la actividad eléctrica en distintas frecuencias. Entonces lo que nosotros hicimos primero fue, por lo que hemos estado haciendo, es primero corroborar esta alta correlación que existe entre algunos marcadores, la amplitud de algunos potenciales relacionados a eventos y la modulación en la banda delta, en la banda teta y en la banda alfa. Y esto lo hacemos para distintos tipos de clúster en los cuales uno puede ver diferencias significativas en estos potenciales relacionados a eventos, que básicamente son dos. Son un grupo de electrodos prefrontales que están alrededor de la zona central frontal y un grupo de sensores parietales que están de manera similar alrededor de un electrodo parietal y central. Ahora, estos componentes en frecuencia, cuando uno toma un electroencefalograma en reposo, uno puede, a través del procesamiento de distintas aproximaciones del procesamiento de estas señales, puede determinar que muchos de estos marcadores permiten diferenciar entre sujetos en estado vegetativo versus sujetos con estado de mínima conciencia y versus sujetos control. Y uno puede tomar distintas propiedades de estos marcadores, por ejemplo, cómo cambian en su promedio a lo largo de la cantidad de
ensayos a los cuales se le presenta el estímulo al sujeto o cómo van fluctuando a través de ellos. Entonces tenemos que existen marcadores importantes en reposo que nos permiten discriminar entre sujetos en estado vegetativo, en estado de mínima conciencia, y sujetos controles. Y estos son básicamente marcadores espectrales, como ya les y alfa, son importantes para discriminar entre distintos grupos de sujetos. Me parece que mi conexión es inestable. ¿Se me escucha? Sí, se cortó un poco, pero ahí volvió. Eso. Ya, ok. Entonces, una de nuestros primeros trabajos fue justamente explorar cómo se coordinaba la actividad en estas bandas de frecuencia baja, principalmente en delta y teta, en respuesta a estímulos que tenían connotación emocional para los sujetos con desórdenes severo de conciencia. Entonces, lo primero que pudimos ver es que en una aproximación, les voy a mostrar acá esta columna intermedia, en una primera aproximación solamente de potenciales relacionados a eventos, uno podía ver claramente la respuesta, la modulación en amplitud, que experimentaban los sujetos control, pero no así los sujetos con desórdenes severos de conciencia. En verde se muestra cuando le presentábamos el nombre propio del sujeto, y en rojo cuando se le presentaba otro nombre. Después fuimos a mirar qué pasaba con los componentes espectrales, o sea, si esto no era evidente en el dominio temporal, sí estábamos interesados en mirar cómo era en el dominio espectral. Y entonces lo que hacíamos era analizar trial a trial, o sea, cada ensayo, les voy a mostrar los sujetos control primero, y ustedes pueden ver que en banda delta, cuando se le presenta el propio nombre a un sujeto control o otro nombre, uno puede mirar que existe una gran modulación de la actividad espectral en esta banda, principalmente en banda delta y también en banda teta. Y esto ocurre prácticamente en todos los trials. Lo que era interesante era que los sujetos con desórdenes severo de conciencia esto también ocurría, tanto en banda delta como en teta, pero la frecuencia con la que ocurría era mucho menor. Ahora, cuando uno promediaba esta actividad, lo que uno podía observar era que en general los sujetos con desórdenes severo de conciencia eran capaces de gatillar esta actividad neural en estas bandas teta, que es entre 4 y 8 Hz, pero esta actividad, como ustedes pueden ver acá, no era acompañada o estaba disociada de la actividad en las bandas más bajas, lo cual no ocurría en los sujetos control. Por lo tanto, una de las conclusiones que sacamos de este trabajo era que los sujetos con desórdenes severo de conciencia sí tenían una respuesta frente a los estímulos, una respuesta que no se podía observar en el dominio temporal, solo en el espectral. Sin embargo, esta respuesta no estaba coordinada con la actividad neural en distintas bandas de frecuencia, lo que sí ocurría en su control. Entonces, la pregunta es, bueno, si ¿podemos usar estas señales electrofisiológicas para detectar funciones cognitivas remanentes? Para esto existen varios pasos que hay que avanzar. El primero de ellos es, bueno, tomar un grupo de sujetos con desórdenes severo de conciencia donde estemos seguros o relativamente seguros que existen ciertas habilidades cognitivas preservadas. Por lo tanto, ahí usamos, en este trabajo que les voy a mostrar, usamos otro gold estándar, que es el gold estándar de la imaginería motora, que es el gold estándar para la investigación clínica, y clasificamos un grupo de sujetos, cerca de 35 sujetos con desórdenes severo de conciencia, según su capacidad de seguir instrucciones bajo resonancia magnética funcional. Pero esta información la contrastamos con el gold estándar clínico, que era si en la Coma Recovery Scale también tenían los ítems de seguimiento a órdenes de manera voluntaria. Y entonces hicimos una reclasificación de los sujetos. Ya no los clasificamos según si estaban en estado vegetativo o en estado de mínima respuesta, sino que los clasificamos según su capacidad de responder y de seguir instrucciones, que es lo que les comentaba al comienzo de la presentación, lo que se ha sugerido durante los últimos años como una reclasificación de los pacientes con desórdenes severos de conciencia. Y lo que pudimos ver es que, similar a lo que se había reportado previamente, es que cuando uno toma distintos clústeres de actividad,
Esta es una tarea específica que se le presentan estímulos de distinta complejidad que evocan actividad neural a distintos niveles jerárquicos de procesamiento cerebral. Uno podía observar que frente a las tareas más simples, habían diferencias. Lo que ustedes ven aquí en la parte A es el grupo, es lo que ocurre cuando los estímulos son de baja complejidad, y en la parte B cuando los estímulos requieren de actividades cognitivas superiores. Lo que uno puede observar es que efectivamente parte de esta respuesta, que en el grupo control es clara, y uno puede determinar diferencias significativas entre las dos condiciones de baja complejidad, estaba parcialmente presente, pero era difícil de identificar diferencias que pudiéramos decir, tanto a nivel grupal como individual, que eran distintas para cada condición. Algo similar ocurría con el componente P3B, en que en el grupo control era fácilmente identificable, pero en el grupo de pacientes, tanto aquellos que eran capaces de seguir instrucciones como los que no eran capaces de seguir instrucciones, no podían identificarse claramente. Si uno consolida esta información, lo que ustedes ven aquí en verde son el grupo de sujetos que no eran capaces de seguir instrucciones cuando analizábamos la resonancia magnética funcional o cuando se tomaba la evidencia conductual medida a través de la Coma Recovery Scale, versus aquellos sujetos que sí eran capaces de seguir instrucciones en cualquiera de las dos modalidades que les comenté previamente. Entonces ustedes pueden ver que la mayoría de los sujetos control se observan cambios a los niveles bajo procesamiento jerárquico, o sea, estas diferencias que llevan a un mismatch negativity. Sin embargo, en los sujetos vegetativos, o sea, perdón, los sujetos con desórdenes severo de conciencia, capaces y no capaces de seguir instrucciones, estas diferencias eran muy difíciles de establecer. Entonces lo que propusimos es ir a mirar de nuevo los componentes espectrales de estos potenciales relacionados a eventos, y ustedes pueden mirar aquí en el grupo control la respuesta en distintas bandas de frecuencia. Las más notables son aquellas que ocurren en banda delta y teta, confirmando la información que ya habíamos descrito previamente. Una gran respuesta, una gran modulación en los canales principalmente frontales, que son los que están marcados aquí, ilustrados en azul, y una gran respuesta también en banda teta, relacionada con dos tiempos, a la presentación inicial del estímulo y después el estímulo el cual genera el error de predicción, que es el que está después del cero. Y en banda alfa estas diferencias eran bastante menos notorias en el grupo control. Entonces lo que hicimos fue primero establecer de nuevo una alta correlación entre los potenciales relacionados a eventos y esta actividad espectral. Y para reducir un poco la dimensionalidad de los datos, hicimos un promedio a través de todos los sensores y todos los tipos de estímulos. Y logramos identificar que la actividad en banda delta, temprana, posterior al estímulo que viola la expectativa del sujeto, es fundamental para distinguir a estos dos grupos de sujetos con desórdenes severo de conciencia que no tienen la capacidad de seguir instrucciones y que sí tienen la capacidad de seguir instrucciones. Adicionalmente, la actividad en banda teta y en banda alfa no es muy diferente a través de los sujetos con desórdenes severo de conciencia, pero sí con los sujetos control. Ahora, cuando uno pone todo esto junto, estas variables fueron seleccionadas a través de una regresión multinomial que fue penalizada, por lo tanto nos permitió sacar desde muchas variables solamente estas 7 variables que explicaban bastante bien o permitían disectar con bastante precisión estos grupos de sujetos. Ustedes lo pueden ver aquí en esta matriz de confusión. Cuando los sujetos que no tienen, solamente usando estas 7 variables, derivadas de los componentes espectrales de los ERP, ustedes pueden ver que el 86%, estas variables, el 86% de los sujetos que no son capaces de seguir instrucciones pueden ser detectados usando estas 7 variables, el 60% de los sujetos que sí son capaces de seguir instrucciones y el 100% de los sujetos control, sobre una probabilidad de chance del 33%. Ahora, si uno quiere mirar con más detalle lo que está ocurriendo, lo que uno puede ver, confirmando lo que la regresión multinomial muestra, es que la actividad en alfa y en teta tiene una actividad marcada, o sea, es marcadamente diferenciado entre los sujetos que no son capaces de seguir instrucciones, los que son capaces de seguir instrucciones y los controles, pero en cambio la actividad temprana en estos clústeres frontales de actividad delta permite diferenciar bastante bien entre los sujetos
que son capaces de seguir instrucciones y los que no lo son. No así entre los controles y los sujetos que sí son capaces de seguir instrucciones. Entonces, lo que tenemos finalmente son un grupo de variables que nos permite disectar estos tres grupos según su capacidad de seguir instrucciones, pero también nos muestra algo que es interesante, que es que estos sujetos que tienen funciones cognitivas o que tienen funciones de alto nivel no se comportan, por lo menos en estas variables, como los sujetos controles. No es que estén igual que los sujetos controles, sino que estos marcadores son bastante diferentes también a lo que ocurre en sujetos sin ninguna lesión al sistema nervioso. Entonces, tenemos una gradualidad de cambios de actividad eléctrica cerebral que nos permite diferenciar no solo entre sujetos en estado vegetativo y estado de mínima respuesta, que tienen este problema diagnóstico que les decía, sino que un paso más allá, diferenciar entre aquellos que son capaces de seguir instrucciones y aquellos que no son capaces de seguir instrucciones. Y cómo esto también a su vez se diferencia entre los sujetos controles. Esto también ha sido, usando otras variables espectrales, esto también ha sido mostrado de manera exitosa. En este caso les muestro la conectividad en banda alfa, que también tiene una alta capacidad de distinguir entre los sujetos vegetativos, los sujetos de mínima conciencia menos y los sujetos de mínima conciencia más, que son aquellos que son capaces de seguir instrucciones. Por lo tanto, hoy día sí tenemos un conjunto de marcadores electrofisiológicos que pueden ser fácilmente adquiribles en el contexto clínico, incluso en el lugar donde están los sujetos, que nos permiten, en el caso que tengamos dudas, contribuir a diferenciar el estado en que están estos sujetos. Pero también es importante mencionar que hoy día no tenemos estrategias que nos permitan cambiar el curso de esta condición. E incluso se ha declarado que existe hoy día como una pausa de las opciones terapéuticas que tenemos con estos pacientes. En general, las técnicas no invasivas de estimulación cerebral muestran resultados variables. Por lo tanto, las guías clínicas recomiendan mucha precaución al momento de recomendar este tipo de tratamientos. Efectivamente, la estimulación de corriente directa transcraneal sobre la corteza prefrontal izquierda o sobre la corteza parietal posterior es la que ha mostrado mejores resultados. Pero estos mejores resultados no son milagrosos. O sea, no es que una persona en estado de mínima respuesta se recupere y vuelva a su estado previo, sino que los cambios que se observan son principalmente relacionados al nivel de contacto con el entorno, pero sin mucha implicancia a nivel funcional. Y lo otro que es importante es que muchas de estas personas van a permanecer un tiempo prolongado. Estamos hablando de personas que permanecen incluso 20 años en esta condición. Y por lo tanto, una pregunta que también nosotros estamos muy interesados en abordar es cómo desde las variables, desde nuestra disciplina y desde las variables que podemos medir en estos pacientes de nuestra disciplina, podemos contribuir a que los cuidados que estos pacientes van a recibir durante décadas también sean adecuados para la condición. Y aquí uno de los puntos centrales, y es que es muy discutible, es el manejo del dolor en estos pacientes. Primero, ¿por qué es tan discutible? Primero, porque la evidencia ha sido muy controversial y hay muchas discusiones si estos pacientes efectivamente podemos decir que experimentan dolor. En general, lo que se ha visto es que frente a estímulos nociceptivos, los sujetos despliegan reacciones que dan cuenta de incomodidad o de dolor, principalmente esto se explora de manera conductual a través de las muecas que hacen los pacientes. Si uno le da un estímulo doloroso a un paciente, el paciente presenta una expresión de dolor. Claro, la discusión que es válida, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿es dolor? Si el sujeto no es consciente, eso puede parecer que se contradice incluso con la definición de dolor. Entonces, nosotros tratando de desviar un poco de esa discusión, hemos tratado de mirar la respuesta al estrés, que en realidad la respuesta al estrés sí no requiere necesariamente de conciencia. Y hemos tomado dos variables que habitualmente se utilizan en el estudio de la neurociencia para ver las interacciones cognitivo-emocionales y ver si estos sujetos representan respuesta al estrés, incluso aquellos que están diagnosticados severamente como un desorden severo de conciencia o un estado vegetativo.
Y lo que hemos visto es que efectivamente dentro de los cuidados, ustedes, por si no están muy familiarizados, estos sujetos requieren cuidados básicos, la alimentación enteral, cambios de posiciones permanentes, manejo de secreciones de la vía aérea. En eso los kinesiólogos tenemos una interacción permanente con este sujeto. Y entonces, una de las primeras aproximaciones que tuvimos es ver cómo estos sujetos reaccionan a través de la variabilidad del ritmo cardíaco cuando están en reposo y cuando llegamos a hacer alguno de estos procedimientos. Entonces ustedes pueden ver aquí, yo les muestro la relación entre las frecuencias bajas y las frecuencias altas de variabilidad del ritmo cardíaco, y ustedes pueden ver lo que ocurre cuando a este sujeto se le realiza una succión endotraqueal. Insisto, es un procedimiento que se hace diariamente, algunos de los sujetos 2 o 3 veces, y lo que uno puede observar es que las bajas frecuencias de la variabilidad del ritmo cardíaco aumentan. Y esta baja frecuencia, este aumento de la actividad en baja frecuencia de la variabilidad del ritmo cardíaco está relacionado con una respuesta importante al estrés. Esto está descrito así en la literatura. Por lo tanto, más allá de la capacidad del sujeto o no de conscientemente procesar esta información, pareciera que parte de nuestros cuidados que entregamos permanentemente a estos sujetos debiesen de alguna forma modificarse para evitar este estrés sostenido a los cuales los tenemos que someter varias veces al día en alguno de ellos. Por eso también nos ha dado la oportunidad de preguntarnos otras cosas. Por ejemplo, ¿qué ocurre con la capacidad de aprendizaje que tienen estos sujetos? Cuando el sujeto luego lo llevamos a una posición de reposo, esta actividad que se había concentrado en las frecuencias bajas vuelve a distribuirse hacia las frecuencias más altas. Pero fíjense lo que ocurre cuando solamente prendemos el vacío, pero no hacemos ningún tipo de procedimiento. Lo que uno puede observar es que incluso frente a esta actividad, de manera anticipatoria, el sujeto nuevamente gatilla una respuesta al estrés reflejada en este aumento de los componentes de baja frecuencia de la variabilidad del ritmo cardíaco. Entonces, actualmente nos encontramos muy interesados en ver si esto podría orientarnos, dado que requiere aprendizaje, podría orientarnos a una nueva variable que nos permita detectar si este sujeto tiene un mayor componente de procesamiento de alto orden, que le permite entonces generar estas predicciones frente a estos eventos que vienen. Ahora, también es cierto que es importante tener en cuenta que, dado que estos procedimientos se realizan diariamente, también aquí hay un aprendizaje implícito, o sea, simplemente un condicionamiento operante entre un estímulo que se da permanentemente y que después el sujeto aprende de manera inconsciente que viene un proceso de succión endotraqueal. Gonzalo, perdona, esa succión emite un ruido, no es silencioso. Sí, emite un ruido. O sea, ese es el estímulo que ellos están supuestamente percibiendo. Ya. Sí, entonces uno enciende el vacío, suena como una bomba de aire, de vacío, y el sujeto inmediatamente aumenta su respuesta al estrés. Y esto también lo hemos confirmado con la respuesta electrodermal. No tengo esos datos acá porque son bastante más ruidosos que la variabilidad del ritmo cardíaco. Bueno, finalmente quisiera comentarles cómo utilizar este marco conceptual para abordar otras condiciones altamente discapacitantes posterior de la lesión cerebral adquirida. Y esto es lo que ocurre con los sujetos que siguen en el escalón siguiente, que son aquellos que ya son capaces de establecer una comunicación, pero que están en una condición de discapacidad severa, una condición que los lleva a unos datos bien terribles acerca de su funcionamiento, personas que quedan aisladas en sus casas, que no ven a su pareja, que no interactúan con sus hijos, que nunca vuelven al trabajo. Cuando uno les pregunta a estos sujetos cuáles son las principales causas por las que tú consideras que están limitados, ellos hacen énfasis a 3 variables cognitivas. Una son sus alteraciones de la memoria, la otra son las alteraciones de la atención, y lo otro es el enlentecimiento psicomotor. Y este enlentecimiento psicomotor nosotros propusimos que está principalmente, este es nuestro proyecto Fondesit. Lamentablemente no tengo resultados que mostrarles porque la pandemia ha sido terrible este año. Me imagino que muchos de ustedes están en una situación muy similar con la incapacidad de hacer registros clínicos. Nosotros, de los casi 90 pacientes que tenemos que registrar, hemos podido registrar a menos de 20. Y entonces, bueno, todavía no tenemos una casuística que les pueda mostrar, así que les quiero explicar brevemente
cuál es el razonamiento que hay detrás de esto. Entonces, cuando un sujeto con una lesión cerebral grave reporta que el enlentecimiento psicomotor es uno de sus principales problemas para interactuar con el resto de la sociedad, uno puede rápidamente hacer la lectura que estos sujetos están más bien en un funcionamiento reactivo más bien que anticipatorio. O sea, el sujeto siempre llega tarde a interactuar con el entorno. Y existe evidencia que nos muestra que esto es así. Entonces, pero también, como es común a muchas lesiones encefálicas, existe una gran variabilidad de marcadores y de reportes que muestran que algunos sujetos sí están enlentecidos y que eso se asocia con un procesamiento cerebral alterado y con una respuesta motora, una ejecución motora alterada, y hay otros que muestran que la ejecución motora es normal y que el procesamiento perceptual es normal. Por lo tanto, nosotros usamos este mismo marco conceptual para estudiar a distintos niveles jerárquicos cómo es la respuesta de los sujetos con lesiones adquiridas, pero ahora que sí son funcionales, sí mantienen un nivel funcional más alto que los sujetos con desórdenes severos de conciencia. Y nuestra hipótesis es bastante similar, o sea, nosotros esperamos que los sujetos tengan dificultades para generar expectativas de alto orden a niveles jerárquicos superiores, pero no a los niveles jerárquicos más bajos. Y parte de eso ya lo hemos confirmado, la mayoría de estos sujetos presenta respuestas conservadas a niveles jerárquicos bajos e intermedios, indexados por el Mismatch Negativity y el P3A, que es un componente principalmente de orientación atencional, pero tienen muchas dificultades una parte de ellos, una gran proporción de ellos, para mostrar componentes como el P3B. Y lo que estamos haciendo ahora es de nuevo, llevar este estudio a ver cómo están interactuando las distintas redes neurales que oscilan a distintas frecuencias, para tener una comprensión más acabada de cómo la interacción entre estas distintas bandas de frecuencia y a su vez con las funciones que ya están relacionadas podrían estar detrás de estas alteraciones cognitivas que los sujetos con traumatismo encefalocraniano refieren como las principales que afectan su nivel de funcionamiento. También, aprovechando la especificidad de estos marcadores neurofisiológicos, estamos testeando el efecto que tiene la estimulación cerebral no invasiva, específicamente la estimulación de corriente directa, en estos marcadores. Y esto es también porque existe una alta variabilidad de información que es muy poco concluyente, principalmente conductual, que muestra que los sujetos con traumatismo encefalocraniano grave se benefician de la estimulación, pero los tests que se usan, las respuestas que presentan los sujetos en esos tests es altamente variable. Y finalmente muchos de estos sujetos son arrastrados por los promedios. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es mirar cómo la estimulación cerebral no invasiva modifica específicamente los componentes en el dominio temporal y la interacción a distintas frecuencias, tanto en poder como en fase, de los componentes espectrales relacionados con estos marcadores o estos errores de predicción. Bien, eso. Entonces, como conclusiones principales, podemos decir que la clasificación, el gold estándar clínico, lo primero que mostraba, es la Coma Recovery Scale, y eso permite una evaluación repetida y sucesiva, nos permite discriminar y disminuir el error para clasificar a los sujetos como en estado vegetativo o en estado de mínima conciencia. Y también que el estudio de imágenes funcionales nos permite detectar funciones cognitivas remanentes, es el gold estándar para la investigación clínica, pero tampoco es 100% seguro. Y tenemos algunos biomarcadores derivados del EEG que contribuyen en conjunto con estudios de imágenes funcionales a determinar la presencia de funciones cognitivas encubiertas. Dentro de ello, los cambios en la actividad cerebral en distintas bandas de frecuencia nos permiten discriminar ya no solamente sujetos en estado vegetativo, en estado de mínima respuesta, sino también en aquellos sujetos que tienen la capacidad o no tienen la capacidad de seguir instrucción y por lo tanto de enganchar en actividades cognitivas superiores. Y también que existen otras dimensiones como que tienen que ver con los cuidados de estos pacientes, que han sido muy poco estudiados, pero que son necesarios de desarrollar porque humanizan el tratamiento de personas que van a estar mucho tiempo en esta condición. Y finalmente, bajo el marco conceptual del código predictivo, podemos utilizarlo para describir cómo en otras condiciones ciertos correlatos neurofisiológicos pueden indexar las alteraciones que presentan
sujetos con injurias cerebrales adquiridas. Eso. Finalmente agradecerle, por supuesto, a las personas con las cuales he trabajado, el profesor Maldonado, donde hice mi tesis de doctorado, que me ayudó a desarrollar, a partir con esta línea de trabajo, que no era fácil en ese momento, y después a aquellos que me ayudaron en mi postdoctorado, y también a Daniel, que ustedes probablemente lo conocen, con el cual hasta el día de hoy seguimos una fructífera colaboración. Y varias personas que trabajan, clínicos que trabajan con nosotros y que se han ido interesando en desarrollar distintos aspectos de este trabajo, tanto en pacientes con desórdenes severos de conciencia como en sujetos con lesiones cerebrales graves. Eso, gracias. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas. Vamos a comenzar a discutir. Estuve medio justo en el tiempo. Sí, muchas gracias, Gonzalo. Varias felicitaciones en el chat. Hay una pregunta que quedó de la primera parte respecto a si los controles se encontraban en estado de vigilia durante los registros que hacían y si los estímulos eran auditivos. Preguntaba Paula. Sí, los sujetos, no quise precisar mucho las tareas porque las tareas son complejas de explicar y de verdad hubiera perdido mucho tiempo tratando de solamente explicar el paradigma global local, que es el que más se usa. Pero efectivamente existe un protocolo, tanto para la evaluación clínica como para la evaluación neurofisiológica, donde este sujeto se lleva al máximo de vigilia que puede tener. Y ese protocolo está descrito en la Coma Recovery Scale, que en el fondo es una estimulación sensorial masiva, que permite llevar al sujeto a un alto nivel de arousal, y entonces ahí en ese momento se realizan las pruebas. Perfecto. Y esas pruebas son auditivas definitivamente. Sí, son auditivas y los sujetos tienen como criterio de inclusión la preservación de la vía auditiva medida a través de los potenciales auditivos de tronco encéfalo. Gracias. ¿Otras preguntas? Yo quería hacer una pregunta, Pablo. Adelante. Primero, felicitarte por el trabajo súper interesante, muy importante, tanto los resultados como las perspectivas clínicas. Muy, muy, muy bueno ver eso en el departamento. Y quería preguntarte, Gonzalo, sobre, ¿es posible medir la conducta ocular en esos pacientes en ese estado? Y si es posible, eso podría mejorar aún más el diagnóstico, porque me imagino que la conducta ocular en esos pacientes debe ser particularmente, no sé, desconectada, ¿no? No sé. Sí, es posible. Hay pocos trabajos que lo han hecho, midiendo básicamente algunas respuestas autonómicas también, más que una conducta de búsqueda ocular. Entonces, la respuesta pupilar, por ejemplo, no sé. Eso, por ejemplo, la respuesta pupilar. Y esto básicamente a raíz de esto que mencionaba, que existen muchos movimientos oculares que están relacionados, que están clasificados en la escala de valoración conductual como suficientes para que el sujeto esté clasificado como en un estado de mínima respuesta y no vegetativo. Pero la discusión surge en ese punto cuando muchos de estos movimientos oculares son automáticos y no requieren necesariamente la respuesta voluntaria o la orientación voluntaria del sujeto frente a un estímulo que está en el exterior. Entonces, en respuesta a tu pregunta, se ha explorado poco, principalmente la respuesta pupilar, y no así la exploración visual. Ahora, yo considero que sería súper bueno ahora poder hacerlo. Tiene algunas restricciones, pero bueno, todos nuestros pacientes tienen restricciones, todo es difícil. Entonces, pero en general estos sujetos cuando están despiertos, están con los ojos muy abiertos, y desde esa perspectiva, más allá del setup experimental que uno pudiera necesitar, sí es algo que se puede hacer. Ahora, lo que ocurre es que podrían haber otras más fáciles, por ejemplo, si es la respuesta autonómica, a nosotros nos ha salido mucho más fácil usar la variabilidad del ritmo cardíaco y la respuesta de la conductancia electrodermal para poder explorar esas respuestas autonómicas. Gracias, Gonzalo. Ya, gracias, Andrea. ¿Preguntas?
Hola, yo soy Gonzalo Olivares. Quería hacerte una pregunta basada un poco en la ignorancia del tema, pero ¿existe alguna influencia en los resultados que ustedes pueden obtener en experiencias previas de las personas que están en el estado vegetativo? Es decir, hay personas que tuvieron mayor nivel educacional, mayor nivel de estimulación previo al accidente y el deterioro de la conciencia. Mira, por el momento no me ha tocado revisar o ver algún trabajo que muestre que el nivel como previo de actividad educacional o cognitiva o el desempeño que hayan tenido previamente los pacientes pudiera influir de alguna medida, en el pronóstico. Lo que sí se ha visto es que, a diferencia, y esto fue un reporte que salió a finales del año pasado, que esta idea de que el paciente queda en un estado como permanente de desorden severo de conciencia, pareciera que no es tan así. En un seguimiento a 3 años, se reportó que las personas a los 2 años, desde el año y medio hasta los 2 años, un grupo importante de sujetos experimenta un cambio en su condición cuando están en el hogar. Y ese cambio en la condición es una mayor reactividad, en los sujetos en estado de mínima conciencia sobre todo, una mayor interacción con sus familiares. Entonces pareciera que el entorno gatilla mucho una posible mejoría de estos sujetos. Hoy estoy... Pedro, apaga todo. Ya lo metí. Sí. Oye, yo quería preguntarte... No sé si, disculpa Ceci, no sé si Gonzalo contesté tu pregunta. Sí, gracias. Ya. No, es como medio drástica mi pregunta. Es con respecto a ese experimento que tú dijiste que habían encontrado, como el FMR parece que era, ¿Sí? de encontrado respuesta. Uno, sé que es difícil, uno no le puede estar haciendo eso a cada rato, pero en ese momento, cuando le hacen ese análisis, uno podría hacer como la pregunta, un consentimiento informado para tú trabajar con esas personas, pensando en que en ese momento en que tú le Sí, estás sí, haciendo... es verdad. Es un punto importante, sobre todo porque es una tremenda limitación que tenemos. Pero sí, uno podría, en el fondo, ahora habría que ver qué validad tiene eso para la legislación. Porque hoy día no es un problema de sentido común, es un problema de la legislación. O sea, yo con las personas que hablo, nadie duda que aquí hay un error, en que se le está privando a un grupo de personas vulnerables a participar de los beneficios de la ciencia. Y esto ocurre en nuestro país. En nuestros países no ocurre. Pero nosotros... No, claro, yendo en perdón. esa misma pregunta, o sea, con eso, si eso fuera tan, ¿cómo decir?, tan verdadero, tan cierto, pensando en los lugares en que uno puede hacer eutanasia, si la persona podría responder esa pregunta, ¿quiero seguir en esta condición o no? Exacto, sí. Bueno, eso se ha discutido ampliamente y existen varias cartas a raíz de los trabajos estos que yo mostraba de fMRI, que justamente abren esta discusión legal y esta discusión ética acerca de si la persona puede, a través del estudio de imágenes funcionales, decidir por su futuro. Porque también que la persona pueda responder sí o no necesariamente significa que está en su juicio, y eso en muchos países también es relevante. Y lo otro que es importante, que cuando uno analiza los datos de fMRI, es lo mismo, finalmente uno llega a una decisión que es estadística. Entonces, finalmente, cómo estuvo tu distribución en una condición y en la otra, y según eso aseveras, entonces es importante esto, ¿no es cierto? Uno según eso asevera que el paciente tiene una respuesta diferenciada cuando yo le pregunto sí o no. Y en una sesión también, porque uno podría decir, en mejor una le hago sesión. 2, claro, Exacto. mejor le hago 2 y a ver si sí, y ocurren cosas curiosas. Por ejemplo, cuando uno evalúa en este último trabajo que mostré, cuando uno evalúa en el fMRI, hay sujetos que tienen un fMRI negativo a imaginería motora, pero que la Coma Recovery Scale, o sea, conductualmente sí presentan en conductas a órdenes. Por lo tanto, y eso habitualmente en la literatura, yo diría que existe consenso en que tiene que ver con la fluctuación que presentan los sujetos en sus estados de conciencia. Y también
en esta idea que se ha ido derribando es que los sujetos que tienen un fMRI positiva en imaginería en realidad están súper bien y están como los controles. Y eso tampoco es así. O sea, efectivamente, como mostré en este último trabajo, la modulación de la actividad neural es muy distinta a los controles, así como es distinta a los sujetos que no son capaces de seguir instrucciones. Súper. Súper. Gracias. Por honor al tiempo, vamos a ir cerrando la sesión. Bueno, primero agradecer y felicitar a Gonzalo. Los que estamos aquí, varios hemos visto el crecimiento que tuvo desde que peleábamos ahí con los circuitos en el laboratorio de Pedro. Todavía ando parecido. Su propio IQ, ¿cierto? Tuvo su paso ahí por el laboratorio en Inglaterra. Perdón, justo llegó mi hijo. Un poco de ruido de fondo. Y nada, pues súper buena la evolución de la complejidad de los trabajos, así que felicidades, Gonzalo. Yo te quería hacer dos preguntas breves, así al final de cierre, respecto a las estructuras cerebrales que tú mostraste que estaban asociadas a los desórdenes de conciencia. Si ustedes en los estudios ven como una mayor distribución de áreas, o básicamente lo que ustedes ven y los otros trabajos es que efectivamente son las áreas que están presentes, o se podría dar por otra combinatoria de daño. Y una segunda pregunta tiene que ver con si hay experiencias como de biofeedback o feedback con estas señales cerebrales a estos pacientes, cuando en el fondo se puede, en el fondo de manera estable, como mostrarles su propia respuesta. No sé si tienes algún... Sí, mira, con respecto a la primera pregunta, estas lesiones mediales talámicas que yo mostraba son una suerte de un estudio observacional, ¿no es cierto? O sea, perdón, descriptivo, donde se ve que aquí es común, pero la variabilidad de lesiones corticales es tremenda. O sea, hay sujetos que han perdido casi toda la corteza cerebral, producto de la lesión. Entonces, y ellos a su vez también tienen una lesión talámica medial. Entonces, yo diría que la hipótesis del mesocircuito es una buena hipótesis que tiene sentido para la información que tenemos hoy día, y explica bien la variabilidad que frente a esta gran variabilidad de lesiones corticales, estas lesiones tienden a estar más o menos conservadas. Pero sí, es muy variable. Y eso también es un problema cuando uno quiere interpretar las variables electrofisiológicas, ¿no es cierto? Entonces, sobre todo cuando tenemos una estadística que cada vez nos está empujando más en estos estudios de alta densidad a hacer clúster o tratar de ver de dónde viene la señal. Nosotros igual lo hacemos, pero siempre ponemos la pausa, es decir, bueno, pero estos sujetos, no me puedo quedar con este clúster nomás, porque yo sé que abajo de a veces nos pasa que ponemos los electrodos y no hay cráneo debajo. Entonces, cuando no hay cráneo, nosotros sabemos que la distribución del campo eléctrico cambia. Entonces, te fijas, la variabilidad es un gran problema. Pero pese a eso, existen estos puntos en común, como la lesión del tálamo medial, como estos marcadores de RP, como estos marcadores en el dominio de frecuencia, que nos permiten sacar algunas conclusiones. Y con respecto a tu segunda pregunta, ¿cuál era? Se me olvidó. ¿Cuál? Si en el fondo había como alguna experiencia así como de interfaz cerebro-máquina muy sencilla, así con algunos de estos pacientes. Sí, no, sí las hay bastante. Yo diría que hoy día es algo que debiésemos hacer, pero no, yo por lo menos en el mundo en el que me muevo no tengo la capacidad. Pese a que logro entender bien cómo funciona, pero digo, no tengo la capacidad de agarrar el convertidor, programar de nuevo la cuestión, porque eso es lo difícil. Así que, pero sí existen. El año pasado salió, este año, salió en la revista Brain un reporte muy interesante que mostraba la experiencia a 3 años de sujetos con desórdenes severo de conciencia que usan interfaces cerebro-máquina. Yo creo que es un desafío bonito, que bueno, hay que tratar de desarrollar, pasando o viendo cómo se le hace una finta a la legislación sin pasarla a llevar, pero también avanzando en este grupo. Pues súper, reitero las felicitaciones, gracias a todos por haber asistido, y esto queda, recuerden, grabado en el canal de YouTube. Ahí compartimos el link. Ya. Gracias, Pablo. Así que, bueno, gracias por organizarlo. Chao, Gonzalo. Chao, Pedro. Chao a todos. Gracias por haber venido. Un gusto. Chao.
Chao, gracias Gonzalo, súper potente. Gracias, Gonzalo. Chao, Muy chao. bueno, Nos vemos. muchas gracias. Chao, Gonzalo, Chao. gracias. Excelente, gracias.